En medio de un mundo consumido por conflictos interminables, vemos a un pelotón atrapado en pleno campo de batalla mientras es prácticamente aniquilado. Es aquí donde descubrimos el escenario principal, un planeta donde la guerra nunca se detiene y donde existe una nación conocida como el Imperio, famosa por su poderío militar, su disciplina estratégica y la presencia de magos capaces de cambiar el rumbo de cualquier combate. Entre sus filas destaca Tanya de Gurechaf, la comandante del Batallón Aéreo 203, una unidad de élite compuesta por magos combatientes. A pesar de su corta edad, Tanya ostenta el rango de mayor y su reputación es temida tanto por enemigos como por sus propios subordinados, debido a su firmeza y precisión táctica. Durante una operación, dos reclutas deciden desobedecer una orden directa y se lanzan a destruir la artillería enemiga por su cuenta. La misión únicamente buscaba ralentizar al enemigo, no enfrentarlo de manera frontal. Esa muestra de insubordinación no solo pone en riesgo a toda la unidad, sino que obliga a Tanya a tomar medidas ejemplares. Finalmente, ambos son enviados a la retaguardia como castigo, o más bien como sugerencia estratégica, hecha por la propia Tanya, quien no tolera acciones impulsivas que comprometan sus planes. Por otro lado, conocemos a la cabo Victoria Serebriakov, quien se muestra aliviada porque, en teoría, la siguiente misión debería ser menos peligrosa. Sin embargo, mientras avanzan, detectan a un pelotón enemigo. Tanya no duda ni un segundo, ordena a su unidad mantenerse atrás y se lanza sola contra el grupo. En cuestión de instantes, elimina a varios oponentes con una precisión escalofriante. Incluso termina con la vida de un soldado que salta desesperado para proteger a su comandante. Luego asciende rápidamente a gran altura, concentra su magia en una sola bala y la dispara, generando una explosión colosal que borra al pelotón entero del mapa. Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa del país enemigo, un oficial le muestra a su superior una foto de Tanya. Explica que sus tropas la han empezado a llamar el demonio del Rin, un apodo que se ha extendido por el terror que provoca en el frente. En el Imperio, un coronel comenta que una vez llegó a verla pelear en el campo de batalla y todavía recuerda el impacto. Al mismo tiempo, Victoria recibe la noticia de que los dos soldados enviados a la retaguardia han muerto. Tanya, completamente impasible, responde que era evidente que esa zona sería bombardeada y mientras lo dice, esboza una sonrisa inquietante, como si disfrutara la situación, alimentando aún más la idea de que es un demonio atrapado en el cuerpo de una niña. A través de un breve flashback, conocemos una parte clave del pasado de Tanya. Allí descubrimos que, antes de convertirse en la temida maga del Imperio, en realidad era un hombre adulto, un empleado de oficina en Tokio, que llevaba una vida rutinaria y sin emociones. Su trabajo consistía en gestionar personal y despedir a quienes consideraba ineficientes, algo que hacía con frialdad absoluta. Una noche, mientras regresaba a casa, reflexionaba precisamente sobre la importancia de cumplir reglas y mantener el orden. En ese momento, uno de los empleados que había despedido ese mismo día aparece lleno de rabia y lo empuja hacia las vías del tren. Justo antes del impacto, el tiempo se detiene por completo. El mundo alrededor queda inmóvil y todas las personas a su alrededor empiezan a hablar al unísono. A través de ellos se manifiesta Ser X, una entidad divina que se dirige directamente a él. Ser X le explica que es quien se encarga de guiar las reencarnaciones humanas, pero que en su caso no piensa intervenir más porque carece de fe y se niega a reconocer la existencia de lo divino. Tanya, aún en su vida anterior, insiste en negar la existencia de Dios. Asegura que, en una época dominada por la ciencia y la comodidad, la fe ya no es necesaria. Incluso se burla de la entidad que tiene frente a él, llamándola simplemente Ser X. Aquella provocación termina enfureciendo a la deidad, quien decide darle una lección. Lo reencarnará en un mundo hostil, sin las facilidades del mundo moderno, para obligarlo a aprender lo que significa tener fe. Antes de enviarlo, Ser X le advierte que haga todo lo posible por vivir mucho tiempo, porque será su última oportunidad. En ese instante, el protagonista abre los ojos convertido en una bebé huérfana. Tanya de Gurechaf renace en un mundo muy similar al anterior, pero al borde de la guerra, allí existe la magia, y durante una prueba rutinaria, descubren que posee un talento excepcional, completamente fuera de lo común. Quienes nacen con esa habilidad son reclutados por el ejército, así que Tanya decide alistarse desde muy joven. Su único objetivo es sobrevivir y de paso vengarse de Ser X, obteniendo una vida cómoda lejos del peligro, idealmente en una posición segura dentro de la retaguardia. Sin embargo, su talento la convierte en un recurso demasiado valioso. Pronto se ve obligada a entrenar a nuevos reclutas. En una ocasión, durante un ejercicio, Tanya está a punto de llevar su disciplina demasiado lejos y casi acaba con un soldado, pero el instructor Lergen interviene justo a tiempo para detenerla. Durante uno de sus entrenamientos, el escuadrón detecta que tropas enemigas están cruzando la frontera. Informan a Tanya, quien justo acababa de ser nominada para ascender a teniente, y le ordenan vigilar la situación. Sin embargo, la observación dura muy poco.
El enemigo inicia un bombardeo sorpresa y el coronel Anson Sioux recibe la orden de contraatacar inmediatamente. Tanya recibe la instrucción de retrasar al enemigo hasta que lleguen los refuerzos. Aunque la situación es crítica, ella responde con una sonrisa siniestra. Se lanza al combate y elimina a varios soldados en segundos. A uno le destroza los brazos de un solo disparo y a otro lo toma por la espalda para sobrecargar su núcleo mágico, provocando que explote en pleno aire. Al notar que los refuerzos del Imperio se aproximan, las tropas enemigas empiezan a retirarse. Tanya apenas logra sobrevivir gracias a una barrera mágica que pone justo antes de caer. Mientras desciende, cree que podrán darla por muerta y retirarla del servicio con honores, algo que para ella sería el plan perfecto para conseguir una vida tranquila. Pero su idea se derrumba cuando despierta en un hospital. En vez de ser dada de baja, la felicitan por su hazaña y le entregan la medalla Alas de Plata, un honor reservado para actos extraordinarios en combate. Para colmo, todos parecen tan impresionados que Tanya teme que esto solo la acerque más al frente de batalla. Una vez se recupera, organizan una ceremonia oficial para entregarle la medalla frente a las cámaras. La visten con un traje elegante, la peinan y la maquillan para una sesión de fotos. La cabo Victoria Serebriakov la observa encantada, con una mirada tierna al verla tan arreglada, muy diferente a su habitual apariencia militar. Mientras posaba para las fotos, Tanya solo podía pensar en lo mucho que aquella situación hería su dignidad. Sentía que esa humillación le quedaría grabada para siempre. Pocos días después, una vez recuperada de sus heridas, recibe una nueva asignación. Será instructora militar. Trata de ocultar lo mucho que le alegra ese puesto, pues podría significar una vida más tranquila lejos del frente. Sin embargo, esa tranquilidad dura muy poco. Una parte importante de su trabajo consiste en probar nuevos prototipos creados por los científicos del ejército. Tras varios intentos fallidos, el último modelo, la nueva joya de desarrollo mágico, termina explotando repetidamente. Tanya hace todo lo posible por explicarle al jefe de ingeniería que su invento es inutilizable, pero él se niega a aceptarlo. Al no recibir respuestas, Tanya decide enviar un reporte formal describiendo los fallos del proyecto. Como consecuencia directa, congelan los fondos y prácticamente cancelan el desarrollo. Tanya celebra internamente, convencida de que por fin podrá descansar, pero esa alegría no le dura ni un instante. De pronto aparece Ser X, manifestándose a través de un muñeco cercano. La entidad le reclama que, a pesar de todo lo vivido, todavía no demuestra ni la más mínima fe. Luego añade que está dispuesto a concederle un milagro. Tanya, con evidente molestia, responde irónicamente, preguntando si ahora convertirá el agua en vino o si piensa hacer algo igual de absurdo. Tanya insiste en que los milagros no son más que conveniencias divinas, mientras el muñeco, poseído por él, se agita y recibe un golpe de Tanya, incapaz de contener su frustración. Al día siguiente, el Dr. Shugel le informa a Tanya que, debido a la cancelación del proyecto anterior, retomarán un nuevo desarrollo. Tanya protesta de inmediato. Si ese prototipo falla, podría hacer estallar todo el laboratorio. Durante las primeras pruebas, los errores vuelven a repetirse, pero Shugel insiste en que esta vez funcionará. Afirma que escuchó la voz de Dios, igual que ella en el pasado justo antes de que el dispositivo explote. El tiempo se detiene nuevamente. Ser X aparece y le explica que ha bendecido la joya del prototipo para demostrar lo que él llama un milagro. Desde ese momento, cada vez que Tanya utilice esa joya, deberá rezar para activar su poder. Cuando el tiempo vuelve a avanzar, Tanya cae en picada mientras la joya se desestabiliza. No tiene más opción que murmurar una oración y, contra toda lógica, el artefacto se estabiliza al instante, evitando la explosión. Poco después, nos muestran que la cabo Victoria Serebriakov recomendó oficialmente que Tanya reciba un ascenso por su rendimiento. Efectivamente, Tanya es promovida y enviada a la Universidad Militar, un paso obligado para formar oficiales de alto rango. Antes de partir, el teniente Rerugen se despide de ella y le pregunta por la recomendación que hizo a favor de Victoria. Por dentro, Tanya sonríe con malicia. Piensa que así todos creerán que se preocupa por su unidad, cuando en realidad solo está jugando sus cartas para garantizar una vida más segura. 6 meses después, Tanya disfruta su vida en la Universidad Militar. Está convencida de que, una vez se gradúe, podrá obtener un puesto cómodo en una oficina, lejos del frente. Esa es su meta real, sobrevivir trabajando desde un escritorio. Tras una clase, el capitán Uger se acerca y le pregunta por qué siempre está revisando su rifle. Tanya responde que se siente más tranquila si su arma está en perfecto estado. Sin embargo, en su mente guarda otro pensamiento. Algún día quiere usar ese mismo rifle para ponerle fin a Ser X. Tiempo después, en la biblioteca, conoce al subdirector de estrategias y operaciones, quien la invita a acompañarlo.
Durante la conversación, él le pregunta qué opina sobre la situación militar del imperio y hacia dónde cree que se dirige el conflicto. Tanya analiza el panorama y expone que, dada la tensión internacional, lo más probable es que la guerra termine expandiéndose hasta convertirse en un conflicto a gran escala. También menciona qué acciones podrían tomarse para evitar ese escenario. El subdirector, sorprendido, le pregunta si eso significa que no confiaría en una victoria del imperio Tanya, al darse cuenta de que sus palabras podrían interpretarse como cobardía y que los cobardes suelen terminar en los peores puestos del frente. Intenta corregirse, propone la creación de un batallón de magos especializado en la cacería de unidades enemigas, una fuerza capaz de intervenir rápido y cambiar el curso de cualquier batalla. Impresionado por su claridad estratégica, el subdirector le pide que entregue una propuesta formal para evaluar la idea a profundidad. Días después, el teniente Rerugen recibe un informe anónimo que advierte sobre la posibilidad de una guerra mundial y las graves consecuencias que podría traer para el imperio. Aunque no lo sabe todavía, ese documento fue redactado por Tanya. En otra ocasión, Tanya conversa con el capitán Uger, quien le confiesa su preocupación por seguir sirviendo en el frente, especialmente porque tiene una hija pequeña y teme que también termine involucrada en la guerra. Tanya adopta una actitud amable, algo poco común en ella, y le sugiere que solicite su traslado a la retaguardia para proteger a su familia. Cuando él se retira, ella se siente satisfecha por tener a alguien que podría apoyarla en el futuro. Más tarde, Rerugen recibe la noticia de que planean asignarle una tarea especial a Tanya, y ella entiende que todo tiene relación con el informe que escribió. Poco después, le muestran varias opciones para su próxima designación, asegurándole que puede escoger libremente. Sin embargo, al avanzar en la lista, comprende que todo es una trampa, ninguna opción es real. El subdirector de estrategia interviene y propone asignarla a un nuevo proyecto, dirigir un batallón de magos recién creado. En ese instante, Tanya recuerda que esa idea había salido de su propia boca durante la conversación anterior. El subdirector, satisfecho, le ordena seleccionar 48 reclutas para formar la unidad. Tanya, intentando retrasar el proceso todo lo posible, publica un anuncio de reclutamiento extremadamente honesto. Aclara que será un trabajo duro, mal pagado y con una alta probabilidad de morir en combate. Aún así, para su sorpresa, en solo una semana recibe una enorme cantidad de solicitudes. La teniente Victoria Serebriakov, asignada como asistente de Tanya, se pone a trabajar de inmediato para acelerar el proceso de selección. Tanya, en silencio, se lamenta de no haberla dejado morir en aquella misión pasada, pues ahora la eficiencia de Victoria solo complica sus intentos de retrasarlo todo. Tiempo después, los altos mandos visitan a Tanya para averiguar por qué está rechazando a tantos candidatos. Ella les muestra una de sus entrevistas, utiliza ilusiones para evaluar a los aspirantes, y quienes no detectan el truco quedan inmediatamente descartados. Aunque entienden su razonamiento, le piden que reduzca un poco el nivel de exigencia. Tanya finge cooperar y propone encargarse personalmente de reeducar a los magos seleccionados. Afirma que puede hacerlo en un mes, a pesar de que ese proceso suele llevar 2 años completos. Luego lleva a los reclutas a un campo de entrenamiento utilizado por las unidades de artillería. Allí les entrega palas y les ordena cavar trincheras durante 36 horas continuas como parte de la primera prueba. En medio del ejercicio, uno de los proyectiles de práctica explota demasiado cerca de un recluta. Tanya se limita a reír, insinuando que alguien, accidentalmente, mezcló proyectiles reales con los de entrenamiento. Al finalizar la jornada, Tanya les da su siguiente orden. Tienen 48 horas para llegar al próximo punto de reunión y advierte que, si alguno intenta usar magia para hacerlo más fácil, ella misma se encargará de bombardearlo. Cuando los reclutas están a punto de llegar al punto de reunión, uno de ellos, agotado y frustrado, grita maldiciendo a Tanya. Ese grito retumba entre las montañas y desencadena una enorme avalancha. Tras el impacto, Tanya revisa a los caídos y nota que uno de ellos no respira. Sin perder tiempo, lo despierta a golpes. Los demás reclutas, temblando, creen que literalmente lo devolvió a la vida y que ni siquiera muriendo podrían librarse de ella. Tanya les ofrece rendirse si así lo desean, pero para su sorpresa, aquello los motiva aún más. Todos deciden continuar. Un mes después, ella misma los felicita por haber completado el entrenamiento extremo, formando finalmente una unidad digna del nuevo batallón de magos 203. Mientras tanto, el teniente Rerugen entrega un informe sobre la situación actual. Además del conflicto habitual, ahora el ducado de Dacia también ha decidido declarar
declarar hostilidades contra el Imperio. De inmediato reciben la alerta. Un batallón de soldados dacios está cruzando la frontera. No detectan unidades aéreas, pero sí interceptan comunicaciones sin cifrar, lo que indica que se están moviendo sin ninguna estrategia seria. Al observar el movimiento masivo de tropas por tierra, el Imperio ordena un bombardeo. Tanya queda sorprendida por lo débiles y desorganizados que son, hasta que recuerda que, para ese mundo, esta es prácticamente su primera guerra mundial, así que muchos países aún no entienden lo que implica enfrentarse a un ejército moderno. Después de eliminar a las tropas dacias, el batallón 203 localiza su cuartel general y se infiltran sin dificultad. Tanya, con su habitual tono irónico, les exige mostrar sus pasaportes antes de dar la orden. Deben eliminar a todos, excepto al comandante, quien será utilizado para obtener información. Acto seguido, Tanya ordena dirigirse directamente a la capital de Dacia. Allí identifica una fábrica de armas clave para el esfuerzo bélico enemigo y decide destruirla. Sin embargo, antes de atacar, insiste en cumplir estrictamente las leyes internacionales. Enviarán un aviso formal. La advertencia se transmite por radio y Tanya adopta una voz dulce, casi infantil, anunciando que el batallón 203 bombardeará la fábrica Los Dacios. Al escuchar aquella voz, creen que es una broma y no toman ninguna medida de defensa. Tanya sonríe y comenta que, habiendo cumplido con el protocolo legal, ya pueden comenzar con el trabajo real. Minutos después, la fábrica estalla en una enorme explosión que sacude toda la zona. Con la misión cumplida, el batallón 203 se retira sin bajas. Tiempo después, informan al batallón 203 que su próxima misión será enfrentarse a la Alianza Entente. Tanya analiza la situación y reconoce que, aunque el conflicto ya tiene escala de guerra mundial, todo está avanzando demasiado rápido. No tarda en culpar a CEREX, convencida de que su intervención está acelerando los acontecimientos. Por otro lado, los líderes de la alianza se quejan de la humillación sufrida por Dacia y exigen resultados, por lo que comienzan a recibir apoyo de otras naciones. Con refuerzos en camino, la alianza lanza un ataque directo contra una importante base de suministros del Imperio. Los soldados imperiales intentan detenerlos, pero la cantidad de enemigos es abrumadora. Incluso detectan bombarderos acercándose y piden refuerzos de inmediato. Desde el cuartel, les informan que el batallón de Tanya está en camino. Los altos mandos ordenan enviar interceptores para derribar los bombarderos enemigos, pero antes de que despeguen, Tanya envía un mensaje: no requiere apoyo. Cuando los bombarderos se aproximan, Tanya decide enfrentarlos sola. La alianza se sorprende de que alguien pueda ascender tan alto tan rápido. Tanya se planta frente al líder de la formación y le lanza una granada, obligando a los demás a dispersarse. Mientras los enemigos intentan huir, ella pronuncia la plegaria obligatoria para activar el milagro de CEREX, aumentando de inmediato su poder mágico. Gracias a eso, derriba aeronaves completas con un solo disparo. Tras derribar a los bombarderos, Tanya ordena a su batallón que se encargue de los pilotos restantes mientras ella desciende para capturar prisioneros. Sin embargo, justo al tocar tierra, el tiempo se detiene una vez más. La voz de CEREX resuena a su alrededor y Tanya, fastidiada, dispara al cadáver del piloto como acto reflejo. La entidad le habla sobre cómo, en ese mundo, todos desean verla muerta y asegura que se ha iniciado una guerra santa destinada a castigarla por su falta de fe. Tanya vuelve a disparar al cuerpo sin vida, intentando ignorar por completo al supuesto dios, y luego se aleja de la zona. Mientras tanto, en un puesto de observación enemigo, los soldados comentan aterrados que el demonio del Rin fue quien derribó su escuadrón aéreo. De pronto detectan que la energía mágica de Tanya está aumentando rápidamente. Su teniente ordena apagar todo el equipo y evacuar de inmediato. Los están rastreando. Apenas logran salir de la casa cuando un bombardeo fulmina el lugar en cuestión de segundos. Más tarde, Tanya discute con sus superiores. Les reprocha que están llevando a sus soldados al límite, hasta el punto de que tuvieron que comer barro para sobrevivir en el frente. La tensión entre ellos es evidente. Mientras tanto, en el Imperio, el teniente Rerugen consulta con Tanya el plan de ataque que ella misma había sugerido. Mientras explica la estrategia, Tanya se da cuenta de algo inesperado. El ataque principal del enemigo no será frontal, sino una distracción para permitir un desembarco naval por el fiordo. Los altos mandos quedan sorprendidos por la rapidez con la que ella lo deduce y asignan al batallón 203 como la primera unidad en atacar esa zona. Cuando Anson detecta que están siendo emboscados, envía a su propio batallón de magos para enfrentarse al Imperio. Algunos de sus hombres intentan frenar al batallón 203, mientras otros se concentran en destruir los cañones en la costa. Durante el combate, un amigo cercano de Anson muere por un disparo directo de Tanya. Lleno de furia, él comienza a perseguirla con la intención de vengarse. Sin embargo, antes de que puedan enfrentarse cara a cara, ambos detectan que los barcos del Imperio
Imperio están acercándose para completar el asalto. Tanya ordena a su batallón retirarse inmediatamente. Cuando Anson llega a la zona principal, se encuentra con una escena devastadora, las bases destruidas y los cuerpos de sus compañeros cubriendo la nieve. Aún así, decide seguir luchando, pero Tanya regresa en un ataque relámpago, lo enfrenta directamente, lo apuñala con su propia arma y lo arroja al mar. Como último gesto, toma el rifle que Mary le había regalado a su padre y lo conserva como un regalo de Navidad. Después de la batalla en el fiordo, Mary y su madre escuchan por la radio que el Imperio no solo ganó la ofensiva, sino que también tomó la capital del enemigo. Los locutores aseguran que la Alianza Entente está al borde de la rendición y que es cuestión de tiempo para que todo termine. Mientras tanto, Tanya recibe una nueva orden. Debe presentarse de inmediato en el cuartel general. Allí le informan su próximo destino, la ciudad de Arene, donde los habitantes se han rebelado con apoyo de la República. La misión del Batallón 203 es clara: neutralizar a todos los magos enemigos que se han unido a los rebeldes y recuperar la ciudad a cualquier costo. Los altos mandos añaden que se enviará un aviso oficial de evacuación para los civiles. De acuerdo con la ley internacional, cualquier persona que decida quedarse en Arene será considerada un combatiente aliado de la República y, por lo tanto, un objetivo legítimo. Tanya comprende de inmediato lo que ocurrirá en Arene y, aunque no le agrada, acepta la misión. Reúne a su batallón y les explica los detalles con absoluta franqueza. Saben que, aún con la orden de evacuación, muchos habitantes no se marcharán y será casi imposible distinguir a los rebeldes de los civiles. Uno de los soldados comenta esto en voz alta, pero Weiss lo interrumpe antes de que cunda el pánico. Cuando comienza la batalla, el batallón 203 se encuentra con una fuerte resistencia por parte de los magos enemigos. Durante el combate, Weiss recibe un disparo en el hombro y Tanya le ordena retirarse de inmediato, llevándose también a los heridos. Luego lo reprende por haberse expuesto demasiado. Los magos de la República se agrupan dentro de un edificio, así que Tanya envía un mensaje pidiendo su rendición y exigiendo la liberación de los civiles imperiales que aún tienen como rehenes. Poco después, el batallón 203 recibe un video donde se ve a uno de los prisioneros intentando escapar, solo para ser ejecutado a sangre fría por los rebeldes. El Imperio responde ordenando el bombardeo de la ciudad. Los magos enemigos tratan de evacuar a los civiles para protegerlos, pero Tanya recibe una orden directa: eliminar a esos magos para reanudar el ataque desde el aire. Uno de los soldados intenta detenerla, argumentando que sin los magos protectores, la población quedará indefensa. Tanya, completamente fría, le responde que si permiten que los rebeldes sobrevivan, estos buscarán venganza más adelante. En ese momento, ambos ven a un niño observándolos con profundo odio. Tanya recalca que solo están cumpliendo órdenes y obliga a Weiss a tomar su arma y disparar. Él obedece con los ojos llenos de lágrimas. Más tarde, el teniente Rerugen enfrenta a su superior para cuestionar la estrategia utilizada. Descubre que la reinterpretación de la ley que permitió justificar el bombardeo provino de un artículo escrito por la propia Tanya, algo que lo deja profundamente inquieto. Por otro lado, descubrimos que Anson Sioux no murió en el fiordo. Meses después despierta en un hospital, completamente desorientado, asegurando que vio a Dios y que esa entidad le dio una única misión: destruir al demonio. Ese demonio, por supuesto, es Tanya. Días más tarde, Tanya viaja en tren y se encuentra con el mayor Ugger, quien ahora trabaja en la división ferroviaria. Él le comenta que el Imperio planea un repliegue estratégico, retirarse de forma controlada para atraer al enemigo y destruirlo de golpe. Tanya compara esta táctica con varias estrategias militares de su antiguo mundo y reconoce que la lógica es muy similar. La guerra continúa y los enfrentamientos dejan múltiples heridos. Mientras Grants atiende a la teniente Serebriakov, ella le recuerda que la responsabilidad final de lo que haga la unidad recae sobre su oficial al mando. Grants menciona que, durante la batalla de Arene, Tanya insistió en que solo seguían órdenes, tal vez no para excusarse, sino para dejar claro que sus soldados no debían cargar con la culpa. Tras esa operación, Tanya se reúne con Rerugen, quien le explica su siguiente misión: generar caos directamente en el centro de mando enemigo. Para ello, el Imperio enviará al batallón 203 utilizando nuevos vehículos experimentales, creados por el Dr. Shugel. Durante la presentación, Shugel presume que estas aeronaves son indetectables, vuelan en línea recta a altísima velocidad y pueden incluso romper la barrera del sonido. Tanya pregunta qué ocurrirá con los pilotos al viajar a semejante velocidad, y Shugel responde con total tranquilidad que, en teoría, sus escudos mágicos
enemigos deberían ser suficientes para protegerlos. Tanya reúne a su batallón y les explica la nueva misión. Si tienen éxito, podrían poner fin a la guerra de una vez por todas. Con eso en mente, los vehículos experimentales despegan y la operación comienza. Mientras tanto, vemos a los soldados que rescataron a Anson Sue. El coronel Drake comenta que Anson sigue comportándose como si estuviera en trance, pues ni siquiera intentó contactar a su familia después de despertar. Su obsesión por cumplir la misión divina parece consumirlo por completo. En pleno vuelo, los escuadrones del batallón 203 se separan para localizar el centro de mando enemigo. Cada equipo sigue una ruta distinta, aprovechando la velocidad y el sigilo de las nuevas aeronaves. Al mismo tiempo, en el Imperio, varios políticos confrontan a los generales, critican que el ejército esté retrocediendo posiciones y advierten que si la guerra continúa, el país podría entrar en una crisis económica. Aún así, los altos mandos mantienen la calma, actuando como si todo estuviera bajo control y la estrategia de repliegue fuera parte de un plan perfectamente calculado. El escuadrón de Tanya se infiltra en una base creyendo que es el cuartel enemigo, pero al descubrir que no lo es, la destruyen de todos modos para evitar que sea utilizada más adelante. Luego Tanya contacta a los otros escuadrones y uno de ellos le informa que ya localizaron el verdadero cuartel y que lo han eliminado por completo. Con la misión aparentemente cumplida, el batallón 203 inicia la retirada. Sin embargo, durante una reunión estratégica, un soldado irrumpe para anunciar que la operación no fue un éxito. La escena cambia y vemos a las tropas de la República avanzando confiadas hacia la línea del Rin. De pronto, una explosión masiva sacude las trincheras y del humo emergen tanques y soldados imperiales alarmados. Los republicanos intentan contactar a su cuartel, pero nadie responde. Tanya reúne a su batallón y explica el plan secreto que el Imperio había estado ejecutando: retirada masiva para atraer a la República hacia un punto débil, ataque al cuartel enemigo para romper la cadena de mando, despliegue de tropas a través de túneles subterráneos para rodear al enemigo por completo. La maniobra funciona a la perfección. Las tropas de la República quedan atrapadas entre dos frentes y son masacradas sin posibilidad de reorganizarse. Intentan retirarse, pero chocan de inmediato con el ejército imperial avanzando desde el otro lado. Tanya celebra el éxito de la operación, convencida de que solo falta una última batalla para que la guerra llegue a su fin, pero en ese momento reciben un aviso urgente. Tropas desconocidas se están acercando rápidamente. Desde el cuartel le piden que mantenga la distancia hasta identificar al enemigo, pero Tanya, fiel a su estilo, insiste en atacar a cualquiera que se interponga en su camino. Uno de los soldados del batallón 203 es derribado y al ascender, Tanya detecta a un grupo de magos enemigos acercándose. Entre ellos está Anson Sue, ahora convertido en un fanático impulsado por la misión divina que cree haber recibido. El combate inicia de inmediato. Poco a poco, varios miembros del batallón caen bajo el fuego enemigo. Tanya ordena replegarse entre las nubes para reorganizarse y desde allí realiza un ataque sorpresa que derriba a varios magos de la República. Anson, consumido por la ira, inicia una persecución directa contra Tanya. Ella nota que está usando munición ilegal, extremadamente destructiva e inhumana. Los soldados de su batallón intentan detenerlo, pero también son derribados. Lleno de rabia, Weiss se lanza contra Anson, pero este dispara sin piedad. Tanya se interpone y recibe el impacto para salvarlo. A pesar de la herida, continúa la pelea cuerpo a cuerpo con Anson hasta quedar frente a frente. Con una patada, le arrebata el rifle y luego lo apuñala, pero Anson, con la mirada desquiciada, la agarra del brazo e intenta activar su autodestrucción mágica. Tanya forcejea desesperada hasta que un disparo atraviesa el pecho de Anson y roza el hombro de ella. Aprovechando la apertura, Tanya descarga una lluvia de disparos contra él. Aún así, Anson esboza una última sonrisa antes de activar la explosión final. La detonación es brutal. Los magos enemigos restantes, al ver que los refuerzos del Imperio se aproximan, optan por retirarse contra todo pronóstico. Tanya sobrevive, al igual que los miembros derribados de su batallón. Poco después se anuncia oficialmente: la batalla ha terminado. Días después, todo el Imperio celebra el fin de la guerra. En medio del ambiente festivo, Tanya escucha un rumor inquietante. Los altos mandos planean firmar un armisticio, es decir, una pausa temporal en el combate mientras se discute una posible paz. Además, lo que queda del ejército de la República se encuentra reunido en el puerto, listo para evacuar al extranjero. La noticia enfurece a Tanya, quien ordena de inmediato que sus soldados se preparen para regresar al frente y atacar el puerto antes de que los enemigos escapen. Suplica autorización para eliminarlos de una vez por
por todas, pero se la niegan. Decide entonces usar la autoridad especial que le habían otorgado para ejecutar operaciones independientes, pero justo cuando se dispone a partir, recibe una orden directa del cuartel. Debe detenerse de inmediato sola y completamente frustrada. Arroja su medalla al suelo y golpea la pared con rabia. Sabe que con ese armisticio han dejado escapar la oportunidad perfecta para terminar la guerra de raíz. Tanya intenta hablar con los generales, pero le informan que no puede interrumpirlos. Están ocupados celebrando la victoria. En ese momento, Rerugen la encuentra y al notar su estado, decide escucharla. Él insiste en que la república perdió su capital, su ejército está debilitado y no tiene sentido continuar el conflicto. Pero Tanya le responde con una frialdad calculada. Le explica que los altos mandos confían demasiado en la lógica y olvidan algo fundamental: los humanos no son criaturas racionales. Basándose en su experiencia personal, tanto en esta vida como en la anterior, ha visto una y otra vez cómo la gente actúa movida por emociones irracionales, sin importar cuánto avance la civilización. Dice que el odio puede llevar a un país entero a pelear sin pensar en consecuencias, sin importar cuántas veces pierdan. Por eso, advierte que lo que todos celebran como el final de la guerra no es más que una ilusión, porque en este conflicto las llamas del resentimiento no se han apagado, solo están esperando volver a encenderse. En el continente sur, un general de la República reúne a sus hombres y les promete que luchará hasta su último aliento contra el imperio. Poco después, en la radio anuncian que ese grupo se ha autoproclamado como la República Libre, dispuestos a continuar la guerra sin importar el costo. Mientras tanto, escuchamos la voz de Tanya narrando cómo el imperio logró derrotar al ducado de Dacia, a la Alianza Entente y finalmente a la República. Sin embargo, esa victoria absoluta provocó exactamente lo contrario a lo esperado. Al convertirse en una gran potencia, el imperio despertó el miedo y la hostilidad de todos los países vecinos. Mientras Tanya explica esto, vemos a otras naciones movilizando tropas y preparando armamento. La guerra está lejos de haber terminado. En los Estados Unificados, dentro de una oficina de reclutamiento, vemos a Mary Sioux, la hija de Anson. Con lágrimas en los ojos y aferrada al recuerdo de su padre, se enlista en el ejército jurando cumplir la justicia de Dios. Su motivación ya no es política, es personal. Por su parte, Tanya reúne al batallón 203 para darles un discurso antes de iniciar su siguiente misión. Comienza hablando con solemnidad sobre la grandeza de Dios, pero en cuestión de segundos su tono cambia por completo. Con frialdad absoluta, declara que, si pudiera, partiría al mismísimo ser X en pedazos y se los daría de comer a los cerdos. Asegura que los soldados del imperio ocuparán el lugar de Dios en este mundo, dejando sin trabajo a ese ser arrogante. Mientras el batallón se prepara, en el alto mando imperial, algunos generales dudan del éxito de la operación, pero Rerugen los interrumpe y afirma con convicción que no habrá ningún problema, porque después de todo, la mayor Tanya de Gurechav es un demonio atrapado en el cuerpo de una niña. En pleno desierto, el batallón 203 avanza con la misión de interceptar a un supuesto grupo enemigo. Sin embargo, al llegar a las coordenadas asignadas, Tanya de Gurechav nota algo extraño. No hay rastro de nadie. En ese instante comprende que fueron desviados a propósito. Las verdaderas fuerzas enemigas están reunidas en otro punto. Sin perder tiempo, Tanya toma una decisión arriesgada: dirigir al batallón directamente contra el cuartel general enemigo, aún sabiendo que están en clara desventaja numérica. Aún así, sus magos de combate avanzan con precisión quirúrgica, derribando a los magos enemigos uno tras otro. El caos dentro del campamento revela a los mandos rivales cuál era el verdadero objetivo de Tanya. El general enemigo ordena evacuar de inmediato, pero no logra escapar por su cuenta. Uno de sus propios soldados lo empuja fuera del edificio justo antes de que todo el cuartel estalle en una enorme explosión. Tras hacer volar el cuartel enemigo, el batallón 203 celebra con entusiasmo. Por fin creen que podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones. Pero la alegría les dura poco. Les asignan una nueva misión de inmediato. Ahora los vemos temblando de frío, viajando en un avión que atraviesa una ventisca. Todo comenzó cuando regresaron a la base. El coronel Rerugen se acercó para felicitar a Tanya de Gurechav y preguntarle cómo estaba su unidad. Tanya respondió con orgullo que habían cumplido la misión con pérdidas mínimas y que la moral de sus soldados estaba por las nubes. Sin embargo, notó que Victoria Ivanovna Serebriakov intentaba hacerle señas para que dejara de hablar. Poco después entendió por qué. Les informaron sobre su siguiente operación y sin darles tiempo a reaccionar, los enviaron de inmediato al avión. Ya en pleno vuelo, Tanya reúne a sus soldados para explicarles la situación. Deberán infiltrarse en territorio de la Federación para observar los movimientos de sus fuerzas. Su misión es puramente de reconocimiento. No pueden atacar, ya que oficialmente la Federación aún no ha declarado la guerra. Durante el vuelo, la teniente Victoria Serebriakov
Pregunta si podrán usar la fuerza en caso de ser atacados. Tanya de Gurechaf responde con ironía que, tratándose de tropas de la Federación, lo ideal sería arrasarlos a todos, pero la ley es clara. No pueden combatir a menos que el enemigo dispare primero. Al llegar al territorio objetivo, detectan una base de la Federación equipada con tanques, ametralladoras, depósitos de munición e incluso un enorme cañón ferroviario. Tanya ordena a su escuadrón mantenerse oculto y en máxima alerta, pero de un instante a otro, el gigantesco cañón dispara. Al mismo tiempo reciben un mensaje urgente. La Federación ha declarado oficialmente la guerra al Imperio y está atacando todos los frentes. Con la autorización de combate finalmente liberada, Tanya da la orden. El batallón 203 entra en acción y en cuestión de minutos destruye el cañón y elimina toda la instalación enemiga. Tras destruir la base enemiga, Tanya toma un momento para reflexionar. Aunque vive en el campo de batalla, detesta la guerra. Para ella no es más que una máquina que desperdicia recursos y vidas humanas. Aún así, reconoce que la Federación es un rival con el que resulta imposible llegar a un acuerdo. Mientras observa el panorama, presencia algo perturbador. Un oficial de la Federación elimina a sus propios hombres. Justo después, el batallón 203 recibe una llamada pidiendo apoyo urgente en otro frente. En lugar de responder directamente, Tanya propone una jugada inesperada: atacar la capital de la Federación para forzar al enemigo a retirar tropas y aliviar la presión en las zonas críticas. Explica que sus defensas son débiles y que podrían atravesarlas con relativa facilidad. Incluso menciona una referencia histórica de su otro mundo, aunque sus soldados no entienden a qué se refiere. Antes de avanzar con su plan, Tanya contacta al cuartel general para informar la estrategia y confirmar que no generará conflictos políticos. En el cuartel general, el ambiente es de tensión absoluta. Muchos dudan de que el plan de Tanya funcione, pero Rerugen recuerda perfectamente las hazañas pasadas del batallón 203 y afirma que, si Tanya llamó, no fue para pedir permiso táctico, sino para confirmar que la operación no causará problemas políticos. Eso basta para que finalmente aprueben su plan. Mientras tanto, en otro punto del continente, Mary escribe una carta a su madre. Le cuenta que se unió a la Fuerza de Voluntad Extranjera de Ataque y cómo avanza su entrenamiento. Su tren llega a la capital de la Federación, donde son recibidos por el coronel Isaac, tío del teniente William, quien está al mando del batallón al que ahora pertenece Mary. Durante la bienvenida, Isaac revela una información inquietante. La Federación ha encerrado a sus propios magos en campos de detención. Al escuchar esto, William reúne a su unidad y les advierte que sean extremadamente cautelosos y que no confíen demasiado en las autoridades locales mientras permanezcan allí. Por otro lado, en una reunión dentro de la Federación, donde un alto mando llamado Goria expone que el Imperio actuó como si ya conociera todos sus movimientos. Irritado por la situación, ordena interrogar a uno de los presentes únicamente porque era amigo del embajador imperial, demostrando el nivel de paranoia que domina al gobierno. Al terminar la reunión, Goria sale a caminar por la ciudad. Nota a un grupo de magos surcando el cielo y al principio cree que son parte de los voluntarios extranjeros. Sin embargo, enseguida se da cuenta del error. Los magos abren fuego contra varios edificios y monumentos, desatando el caos en plena capital. Mientras tanto, el batallón 203 avanza ejecutando su misión. Eliminan a la policía secreta, derriban instalaciones clave e incluso destruyen una gigantesca estatua del líder de la Federación. En otro sector, el batallón de Mary continúa su entrenamiento hasta que suena la alarma. El Imperio ha iniciado un ataque directo. Ante el entusiasmo de la teniente Serebriakov, Tanya le pregunta si tiene un motivo personal para odiar a los rojos. Ella responde que vivió algo terrible cuando era niña, y Tanya promete que hará algo especial por ella en esta misión. Poco después, el edificio donde se hospedaban los voluntarios es reducido a escombros. William, molesto, afirma que nunca debieron confiar en las instalaciones proporcionadas por la Federación. Mary intenta lanzarse al combate de inmediato, pero William la detiene. Él la insiste en que están masacrando a la gente de la Federación y que como soldados deben ayudarlos. William le responde con frialdad, preguntando qué tiene de malo que la Federación esté perdiendo, y le recuerda que si realmente quiere ser una soldado, primero debe aprender a obedecer órdenes. Mientras tanto, Tanya y el batallón 203 continúan con su operación. Marchan por la capital enemiga, cantando el himno del Imperio, mientras registran en video cómo destruyen cada símbolo de la Federación. Desde la distancia, Goria observa a Tanya y queda completamente fascinado por su presencia, jurando para sí mismo que, pase lo que pase, la hará suya. De regreso con los voluntarios, Mary no soporta más la situación y desobedece las órdenes, lanzándose hacia el campo de batalla por su cuenta. Su unidad corre tras ella y después de conseguir permiso para combatir, intentan apoyarla, pero uno tras otro van cayendo ante la fuerza del Imperio. Aún así, Mary continúa avanzando decidida a enfrentar a Tanya.
Sin embargo, Tanya la supera sin esfuerzo. En medio del enfrentamiento, Mary nota que Tanya porta el rifle que perteneció a su padre, lo que desata en ella una enorme oleada de magia. Pero antes de que pueda hacer algo, Tanya dispara primero y la deja fuera de combate. Cuando el batallón 203 se retira, los compañeros de Mary la encuentran gravemente herida. Al borde de perder el conocimiento, Mary suplica a Dios que le otorgue más poder para destruir al demonio que arruinó su vida en el Imperio. Las noticias del ataque se esparcen por todas partes. La población celebra con entusiasmo lo que Tanya logró en la capital enemiga. Pero entre los altos mandos, la opinión es distinta. Varios generales critican que se excedió destruyendo cada símbolo de la Federación y que ahora será casi imposible presentar una propuesta de paz. Mientras tanto, el batallón 203 festeja su misión exitosa. Aún así, Tanya se muestra inquieta por el enorme poder que Mary demostró en el combate. Algo en ella no le termina de cuadrar. Por otro lado, vemos a Mary nuevamente en el frente. William intenta explicarle que la devastación ocurrida fue responsabilidad de la propia Federación por no proteger adecuadamente su capital y que no deberían cargar con culpas ajenas. Pero Mary insiste en que la Federación es su aliada y que todos deberían unirse contra el Imperio. William termina regañándola. Le recuerda que su unidad no está allí para satisfacer deseos personales de venganza, que no son asesinos, sino soldados, y que su deber es cumplir órdenes, no dejarse llevar por las emociones. Mientras el batallón 203 celebra, Tanya recibe información sobre su próxima misión. En ese momento entra otra llamada urgente, solicitan apoyo en una zona distinta. Al inicio Tanya duda, pero al analizar el mapa comprende la importancia del lugar. Esa ciudad controla varias rutas ferroviarias que conectan puntos clave del territorio. Si la aseguran, podrán cumplir ambas misiones sin perder tiempo. Con esa lógica en mente, Tanya da la orden y el batallón 203 se dirige al área. La defensa resulta más sencilla de lo esperado. Logran rescatar la ciudad rápidamente y la transforman en su nueva base de operaciones. Mientras tanto, en la Federación, Goria informa a los oficiales que el batallón de Tanya está justamente en esa ciudad estratégica. Propone un ataque masivo, usar todas sus tropas, tecnología, reservas mágicas e incluso a los voluntarios extranjeros para lanzar un salto a gran escala. Habla obsesivamente sobre capturar a Tanya y hacerla pagar, dejando claro, por su forma de expresarse, que su fijación con ella va mucho más allá de lo militar. William no puede evitar maldecir cuando descubre que su unidad deberá participar en aquella batalla, pero Mary reacciona de la forma opuesta. Se emociona y habla con un fervor casi religioso, convencida de que todo es voluntad de Dios. Más tarde, William se reúne con su tío, el coronel Isaac, y le expresa su frustración. Considera que la misión es una locura y que están enviando a un grupo de novatos directamente al sacrificio. Isaac, que conoció al padre de Mary, le pide a su sobrino que haga lo posible por protegerla. En ese momento, la teniente Serebriakov despierta a Tanya con un informe alarmante. La Federación ha iniciado su ataque. De inmediato levantan a todo el batallón para prepararse para el combate. Al asomarse, quedan sorprendidos por la enorme cantidad de enemigos aproximándose, pero aún así se posicionan para defender la ciudad. Pronto reciben un aviso adicional. Varios bombarderos y escuadrones de cazas vienen en camino. Tanya divide sus fuerzas y ordena a un grupo enfrentarse a los cazas, mientras ella dirige otra compañía para contener a los magos que lograron infiltrarse en la ciudad. A pesar de las órdenes, Mary vuelve a desobedecer. Le indican atacar el cuartel enemigo, pero la ignora por completo y con una sonrisa perturbadora se lanza a perseguir a Tanya, decidida a enfrentarse a ella sin importar el riesgo. Mary desata una cantidad absurda de poder mágico. La energía se concentra tanto que sus disparos dejan de ser simples proyectiles y se transforman en auténticos rayos de luz. Mientras tanto, Weiss y el resto del escuadrón continúan luchando contra los cazas enemigos, aunque están en clara desventaja numérica. Aún así, sus compañeros le piden a Weiss que se encargue de los bombarderos, porque decepcionar a Tanya les da más miedo que cualquier avión enemigo. En la ciudad, Tanya y Mary chocan en un combate feroz que va destruyendo todo a su alrededor. La compañía de Weiss asciende hasta alcanzar la formación de bombarderos y logra derribarla por completo. Sin sus aviones de apoyo, los cazas restantes se retiran y Weiss ordena a su unidad concentrarse en los enemigos que quedan en tierra. Mary finalmente alcanza a Tanya y la confronta con furia, acusándola de haber matado a su padre. Tanya, completamente fría, solo pregunta qué le hizo ella para provocar tanto odio. En medio del enfrentamiento, ambas se estrellan contra un edificio, lo que Tanya aprovecha para esconderse y recuperar la calma. Se recuerda a sí misma que esto es un trabajo, que no hay espacio para emociones ni distracciones. Cuando reanudan el combate, Tanya guía a Mary hacia una trampa.
la provoca para que dispare sus rayos contra una torre cercana, luego la empuja, intentando que la estructura caiga sobre ella. Mary logra esquivarla, pero Tanya usa la nube de polvo para colocarse justo detrás de su oponente. Allí, toma aire, concentra toda su energía y dispara a quemarropa. La explosión es tan grande que ambas salen despedidas y terminan dentro de una iglesia destruida por el impacto. Mary logra sobrevivir a la explosión y sale de entre las llamas completamente decidida, se lanza sobre Tanya y la golpea con su rifle una y otra vez, hasta arrastrarla frente a la estatua de la iglesia. Con una sonrisa satisfecha, cree que por fin ha logrado su venganza, pero su triunfo dura apenas un instante. De pronto siente una puñalada en la espalda. Tanya, aún con vida, se había levantado. Mary intenta contraatacar, pero Tanya dispara directo a su pecho, atravesando también la joya mágica que mantenía estable su poder. Sin esa protección, Mary queda indefensa. Tanya no duda y comienza a dispararle varias veces, dispuesta a acabar con todo. Sin embargo, justo antes de dar el tiro final, William irrumpe por una ventana y rescata a Mary en el último segundo. Ella, casi sin fuerzas, insiste en que aún puede pelear y le suplica que la deje volver, pero William la obliga a guardar silencio. En ese momento recibe un informe urgente. La Federación ha sido derrotada y sus tropas están en retirada. No queda más que abandonar el campo de batalla. Cuando todo termina, Tanya se queda en silencio, observando el paisaje destruido. Reflexiona sobre lo vivido y llega a una conclusión amarga. Después de todo lo que ha visto, ya no cree que esta guerra tenga un final verdadero. 10 días después, Tanya presenta una solicitud de transferencia. Pide que la envíen a un puesto lejos del frente de batalla. Sus superiores, sorprendidos, le preguntan cuál es su verdadero objetivo. Tanya decide hablar con total franqueza. Explica que, tal como están las cosas, el imperio no tiene forma de ganar una guerra prolongada contra la Federación. Varios países ya se están preparando para intervenir y está convencida de que los Estados Unificados también terminarán involucrándose. Si quieren tener alguna oportunidad, deben empezar a invertir en investigación táctica, análisis estratégico y entrenamiento especializado, no solo en enviar tropas al combate. Por eso solicita dirigir personalmente ese proyecto y entrega una propuesta formal. Su superior queda impactado al leerla. Cada punto está tan bien argumentado que anticipa cualquier posible objeción. Aún así, el general Card no quiere aprobar sus ideas. Defiende su propia visión de cómo se gana una guerra, asegurando que todo depende de la voluntad y no de planes técnicos ni estrategias complicadas. Tanya intenta hacer entrar en razón al general. Le explica que la guerra no es más que política por otros medios y que si no se construye una estrategia sólida, lo único que lograrán será preparar el terreno para el siguiente conflicto. Advierte que, si la situación escala, podría terminar en un desastre donde solo queden ruinas. Incluso si el imperio llegara a convertirse en una superpotencia, eso solo cambiaría la forma del conflicto, no lo eliminaría. Después de escucharla con atención, el general Hans termina aceptando su propuesta. Le concede 2 meses y le aclara que, después de eso, sus resultados determinarán el futuro del proyecto. Más tarde, Tanya entra sola a una iglesia vacía. Allí, en medio del silencio, se pone a reír y a bailar feliz. Por fin consiguió la posición en la retaguardia con la que siempre soñó. Cree que, al fin, podrá escapar del destino que el Ser X le impuso. 2 meses después, vemos a los soldados del batallón 203 jugando cartas, mientras comentan que, incluso sin estar en la línea frontal, todavía no pueden relajarse del todo. Tanya, por su parte, trabaja concentrada, convencida de que si mantiene un rendimiento impecable, podrá pasar el resto de su vida detrás de un escritorio, lejos del caos del campo de batalla. En ese momento recibe una llamada del general Hans. Le informa que el Departamento de Estrategias aprobó todas sus ideas y que harán una investigación de campo. Ya eligieron a la persona indicada, ella misma. Además, le asignarán una unidad completamente nueva de armamento. El batallón 203 seguirá bajo su mando y también recibirá un batallón de infantería, una compañía blindada, una unidad de artillería y la opción de pedir más tropas si las necesita. Como detalle final, le dicen que esa nueva formación llevará el nombre clave Grupo Salamandra, tal y como Tanya lo había sugerido. Al colgar, Tanya queda en silencio un par de segundos y luego grita frustrada, preguntándose por qué el mundo, y especialmente el imperio, puede ser tan cruel con ella. Y así termina esta historia, aunque claramente deja la puerta abierta para una futura entrega. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué momento fue tu favorito. Si disfrutaste el video, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creciendo y traer más contenido para ustedes. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.